Iniciamos nuestra historia en la mansión Darches, donde vemos a un hombre preguntarle entre gritos a su hija en qué estaba pensando al romper el compromiso con el príncipe. Le pregunta si acaso se ha vuelto loca o si se ha olvidado de que es una princesa y le dice no poder creer que vuelva al ducado después de todo lo que hizo. Nuestra protagonista, Meyara Darches, muestra una expresión indiferente a los gritos de su padre. Nuevamente él le reclama y le pregunta cómo pudo terminar aquel compromiso. Se nos cuenta que ella, como la segunda hija Darches del tercer ducado del imperio, tenía un compromiso arreglado con el príncipe. Sin embargo, poco después Meyara decidió terminar con el compromiso. Se nos revela que lo que en verdad sucedió fue que una chica llamada Arali reencarnó en esta historia de fantasía romántica en el cuerpo de la villana. El nombre de esta novela es El castigo divino. En esta historia el personaje principal era un príncipe heredero que poseía un gran poder y una belleza espléndida. Por otro lado, la protagonista femenina era una santa con una gran determinación. Como el título indica, la novela se centraba en castigar el mal. Parecía que la historia tendría un buen final, pero en el día de la boda de los protagonistas aparecía un demonio y de esta manera el caos se desataba en el imperio. Al final todos los personajes, incluidos los extras, morían. Para la mayoría de lectores aquello fue un final decepcionante. Mientras Meyara se va de la oficina de su padre, piensa que es triste que su vida pasada haya terminado de manera trágica en un accidente automovilístico, y que ahora se vea obligada a vivir en una novela donde sabe que al final todo será destruido. Sujeta su maleta con fuerza al pensar que su personaje era solo una joven que fue despreciada y luego encarcelada por su propio padre. Tiempo después será expulsada luego de que el príncipe terminara su compromiso y así ella se convertía en la villana. Con una nueva oportunidad en sus manos, nuestra protagonista sonríe al decidir con seguridad que no vivirá su nueva vida de esa manera. Piensa que para lograr eso lo primero que debe hacer es escapar de allí, ya que en tan solo 3 meses el demonio hará su aparición y destruirá todo a su paso. Menciona que por suerte ella fue expulsada de la mansión tras romper su compromiso y así pudo irse de su casa mientras su padre le gritaba con ira. Con una sonrisa sombría piensa que tal y como se merece pronto él caerá bajo las llamas del infierno que los demonios traerán. Abre la maleta que cargaba y menciona que necesita dinero, por lo que lo primero que debe hacer es encontrar un lugar donde vender todas aquellas joyas. Piensa que aún tiene el título de ser una princesa hija del tercer ducado, por lo cual puede que la reconozcan en una tienda de clase alta. Menciona que lo más seguro por el momento es ir a las afueras del imperio. Sus pensamientos son interrumpidos cuando escucha un ladrido cerca de ella. Se gira hacia aquel sonido con emoción, preguntándose si aquello es un perro, puesto que adora a los animales. Pero pronto vemos cómo su cara cambia. Frente a ella aparece un perro de 3 cabezas y alarmada ella se pregunta si acaso ese es el perro guardián de las puertas del infierno. Con rapidez el animal se dirige hacia ella y Meyara, en pánico, se pregunta si había algo así en la novela. Intenta gritarle que no se acerque más, pero el perro se abalanza hacia ella y nuestra protagonista se cubre con sus brazos. Para su sorpresa comienza a sentir una sensación húmeda y descubre que el perro había comenzado a lamerle los brazos y luego el rostro. Sorprendida, ella se pregunta qué hace un perro de 3 cabezas allí. Segundos después el animal se tira al suelo y, sintiendo ternura, Meyara comienza a acariciarle el estómago. El perro se ve feliz, pero luego vemos a alguien detrás de nuestra protagonista llamarlo por el nombre de Kelbert. Sin embargo, el animal insiste en quedarse cerca de ella. Un hombre de cabello blanco aparece frente a ella y menciona que él se escapó repentinamente. Meyara lo mira sorprendida. Piensa que él es muy apuesto y se pregunta si siquiera aquel hombre es humano. Luego abraza a Kelbert y piensa que necesita calmarse. Poco después lo mira y le pregunta si es el dueño. En un tono frío él le responde que sí. Detrás de ella el perro comienza a lloriquear. Luego él le dice que es muy extraño que Kelbert sea amigable con desconocidos. Ante esto ella le sonríe y le responde que los animales siempre la siguen a todos lados. Por unos segundos recuerda que en su vida pasada los animales solían rodearla todo el tiempo. Meyara menciona que es un cachorro muy adorable y que los 3 tienen una personalidad diferente. Él la mira con atención y le pregunta a qué se refiere al decir 3. Ella le pregunta si acaso es raro decir que sean 3 solo porque tengan 3 cabezas. El hombre le da una mirada seria. Sin entender qué sucede, Meyara le pregunta por qué la mira de esa manera.
Sin previo aviso, el hombre se arrodilla frente a ella y sujeta su brazo con fuerza para acercarla a él. Luego sujeta su rostro con su mano y la mira fijamente. Ella piensa que si hace algo así debe ser porque busca algo más. Mellera lo mira e intenta decirle algo, pero él la interrumpe y comienza a preguntarle si de casualidad ella, pero antes de que termine la frase una voz llama al hombre dirigiéndose a él como su majestad y le pregunta si ya encontró a Kelbert. Vemos que nuestra protagonista pensó que iban a besarse. Rápidamente se levanta avergonzada y aquel mayordomo le agradece por haberlos ayudado a encontrar a Kelbert. Mellera le responde que no fue nada y que justo estaba pasando por allí cuando lo encontró. Se gira hacia el hombre de cabello blanco y menciona para sus adentros que era de esperar que alguien así fuera un noble. Nuevamente al mirarlo piensa que él es su tipo. Él la mira y asustada ella vuelve a girarse hacia el mayordomo. Aquel hombre le dice que de igual manera le gustaría recompensarla. Nuestra protagonista comienza a decirle que aquello no es necesario, pero sus ojos vuelan cuando ve las 2 monedas de oro que le ofrece. Con felicidad piensa que a pesar de que todo lo que hizo fue acariciar a un perrito, con ese dinero podría pasar hasta 10 noches en un buen lugar. Le dice que si no tiene otra opción lo aceptará, pero internamente piensa que tiene que irse rápidamente antes de que se dé cuenta de que le dio mucho dinero y se arrepienta. El mayordomo le da las monedas y en ese mismo instante ella menciona que tiene que irse. De esta manera ambos miran cómo se va. El mayordomo menciona que es una señorita muy amable, pero al notar la expresión de su majestad le pregunta qué es lo que sucede. El hombre le responde que hay algo extraño. Llama la atención de un chico que estaba pasando por allí y le dice que tiene una pregunta rápida para él. Señala a Kelbert y le pregunta cuántas cabezas ve en el perro. Con miedo al oírlo gruñir, el chico le responde tartamudeando que es obvio que solo tiene una cabeza. Kelbert le ladra y él le pide que no lo lastime. Mientras el chico se va, el hombre se queda pensando. Su mayordomo le pregunta por qué está de mal humor, ya que después de todo le pusieron un hechizo a Kelbert que hace que todo humano común solo pueda ver que tiene una cabeza. Él le responde que la mujer de antes logró ver 3 cabezas, lo que significa que pudo ver a través del hechizo. Su mayordomo le dice que es imposible y que tal vez ella sea un demonio o trabaje para uno, pero él le responde que no sintió que fuera así. Entonces el mayordomo pregunta si acaso será ella, pero no se nos revela a quién se refiere. Él le responde que no cree que eso sea posible y menciona que si divaga en sus recuerdos ella no lucía de esa manera. Aún así, le pide a su mayordomo Tanma que la investigue, él le responde que así lo hará. El hombre menciona que, aunque se vea diferente a como solía hacerlo, es factible creer que aquella chica tenga su alma. Por último dice que es posible que finalmente esta vez logre encontrarla. Poco después vemos a Mellera, quien piensa con seriedad en lo que va a hacer con el dinero que le dieron. Decidida dice que lo primero que debe hacer es ir de compras. De esta manera sale de una tienda con un nuevo atuendo. En el camino se encuentra un bar y se detiene para entrar. Minutos después se le ve sonreír satisfecha tras almorzar un platillo que siempre quiso probar al leer la novela. Piensa que ya tiene ropa cómoda y el estómago lleno, por lo que menciona que lo siguiente que debe hacer es sobrevivir en aquel mundo y para lograr eso tiene que pensar en un plan de escape. Debido a que pronto el reino será destruido por demonios, sabe que tendrá que esconderse en el exilio lo más lejos que pueda. Piensa que antes debería conseguir un amuleto llamado Quilleón. Se nos cuenta que en la novela es un objeto de defensa muy preciado que protege a la persona que lo porta. Menciona que aquel amuleto es la única forma de asegurarse de que pueda sobrevivir. Pero dice que el problema es que aquel amuleto está justo al lado del palacio del archiduque Arvis en el Templo de la Luna. Aquello es malo porque en la novela el archiduque es el demonio que dentro de 3 meses acabará con el imperio. Mientras dibuja en un mapa definiendo su plan, menciona que el demonio estuvo escondido unos 100 años, por lo que no entiende por qué decide atacar al imperio tan de repente. Entre murmullos menciona no saber por qué el demonio está viviendo como un humano en el imperio. En ese momento alguien detrás de ella le pregunta qué es lo que dijo sobre el rey demonio. Mellera se gira hacia la voz detrás de ella y ve a un chico de cabello rosa que observa su mapa. Él le dice que no sabía que la hija del duque tenía tan malas habilidades en el dibujo. Luego pregunta si el arte no era una habilidad básica para alguien del ducado. Al mirarlo ella piensa que él es muy apuesto, casi como si fuera el miembro de un grupo de idols.
Piensa que se emocionó demasiado al ver un rostro poco común en un lugar así, pero luego comienza a preguntarse quién es. El chico acerca una silla para sentarse junto a ella y menciona que le costó reconocerla ya que nunca la había visto usar pantalones antes. Ella le pregunta qué hace allí y para sus adentros se pregunta si él es un conocido de la Meyara original. También se cuestiona si él se dará cuenta de que realmente no es ella. Él se le queda mirando y ella le pregunta qué ocurre. Internamente se pregunta si hizo algo malo. Él le responde que no, que solo se sorprendió un poco de que le hablara de una manera tan informal, lo que es poco usual en ella. Ella se ríe diciéndole que eso se debe a que no se ven desde hace mucho tiempo. Él le dice que no se preocupe, que le agrada que se hablen así ya que es más cómodo y cercano. Luego él menciona que también le gustaría que le diera un apodo. Ella piensa que su rostro es muy adorable y le pregunta cómo quiere que lo llame. Él le dice que se siente distante cuando le habla tan formal y le pide que solo lo llame por su primer nombre, Linden. Ella le dice que sí, y piensa que es genial que en las novelas de fantasía románticas los personajes extras sean tan apuestos. Pero poco después recuerda mejor a su personaje. En la historia original Linden Esarzón Bambacarta es el segundo príncipe del imperio y el segundo protagonista masculino de la novela. Al ver su expresión Linden le pregunta a Meyara si hay algún problema. Ella se ríe y se excusa diciendo que hace demasiado calor, pero internamente está muy sorprendida de que se haya encontrado con el protagonista secundario tan rápido. Se pregunta a sí misma por qué el segundo príncipe está en un lugar así y tan lejos de la capital del imperio. Luego recuerda que tras la muerte de su madre, una de las concubinas, Linden desde una temprana edad fue criado fuera del palacio por su abuelo materno. Se pregunta si esa es la razón por la que él no es tan conocido en aquel lugar. Nuevamente él la llama por su nombre y sin previo aviso coloca su mano en su frente. Luego le dice que parece no tener fiebre, pero que aún así lo mejor sería que regresara a casa si es que se siente tan mal. Meyara le responde que se encuentra bien, pero vemos como internamente piensa que su preocupación por ella le da ternura. No obstante, pronto ella se dice a sí misma que debe calmarse y que debe evitar caer ante los encantos de su cara bonita y amabilidad. Menciona en su cabeza que, aunque él se comporte de esa manera con ella, en la novela él era un hombre muy astuto capaz de utilizar cualquier medio con el fin de quedarse con la mujer que amaba, Olivia la protagonista. Pero incluso después de todos sus intentos, era su hermano mayor quien se quedaba con ella. Linden menciona que ha escuchado la ruptura de su compromiso, por lo que le pregunta si se encuentra bien. Meyara piensa que la única razón por la que él es tan amable con ella debe ser porque le es de utilidad al ser la hija de uno de los 3 duques. Pero luego menciona no estar tan segura de eso dado que por el momento ella es una cualquiera que fue expulsada del ducado. Se dice a sí misma que aún así lo mejor será que se aleje de él. Meyara se levanta de la mesa y le pide que no se preocupe por su compromiso fallido. Luego menciona que tiene algo urgente que hacer en ese momento por lo que debe irse. De esa manera ella se va mientras detrás puede oír como Linden le pide que se detenga. Se pregunta si fue muy descortés con él, pero al girarse ve la expresión de Linden y piensa que quizás él sí esté realmente preocupado por ella dado que son amigos. Segundos después recuerda que según la historia original era justo en esa época que el abuelo de Linden fallecía y él pasaba por un momento muy difícil. Se dirige hacia él y le agradece por preocuparse de ella, luego le dice que, si en algún momento él necesita de alguien que lo consuele la vaya a buscar. Él la mira sorprendido cuando ella le sonríe y le menciona que, aunque no sea muy buena con las palabras, sí es buena escuchando a los demás. Pero internamente ella piensa que de igual manera será la protagonista quien lo consuele, tal y como lo dice en la novela. Él le sonríe y le dice que si es así entonces ella debe llamarlo por su nombre y dejar las formalidades de lado. Ella le responde que por supuesto. En ese momento se abre la puerta del bar y sin que Meyara se lo espere Kelbert se abalanza hacia ella con rapidez logrando que ella caiga. Poco después Linden le ofrece su mano para ayudarla a levantarse y le pregunta si se encuentra bien. El hombre de cabello blanco vuelve a aparecer y llama a Kelbert para luego pedirle disculpas a Meyara por lo sucedido. Sin poder evitarlo ella se acerca a él emocionada y lo saluda. El hombre la mira fijamente unos segundos y luego menciona que cambió su peinado. Ella le responde que prefirió atarlo porque era incómodo estar con el cabello suelto, luego le pregunta si acaso se ve raro. Él le responde que se ve muy bien. El corazón de Meyara comienza a latir con rapidez e internamente se pide a sí misma que se tranquilice.
Linden los mira a ambos mientras ella le pregunta al hombre de cabello blanco si va a quedarse en aquel lugar. Él le responde que cree que por el momento sí. Linden los interrumpe para preguntarle a Meyara quién es aquel hombre. Ella le responde que lo conoció ese mismo día y que es el dueño de Kelbert, el perro. Entonces Linden se presenta ante él diciéndole su nombre y alza su mano para que se den un saludo cordial. No obstante, el hombre solo se le queda viendo. Ante esto Linden pregunta si no es de mala educación no devolverle un saludo a alguien. El hombre pregunta por qué debería hacer eso. Al notar la atmósfera tan hostil del lugar, Meyara se pregunta cuál es el problema de ellos dos. Piensa que si él escuchó el apellido de Linden debería darse cuenta de que está tratando con alguien de la familia imperial. Linden le dice que es muy grosero y menciona que si él sigue actuando de esa manera habrá consecuencias. Detrás vemos como dos personas se acercan a él preparados para defenderlo. Meyara se sorprende de esto y se pregunta si ellos son guardaespaldas de Linden que estuvieron escondidos allí todo ese tiempo. El hombre se cruza de brazos y responde que no tiene nada que decirle. De forma inesperada, las personas que estaban a su alrededor caen al suelo como si de repente se sintieran mareados. Sorprendido, Linden pregunta qué es lo que hizo, pero él lo ignora y se acerca a Meyara. Entonces la mira y le dice que su nombre es Lech. Ella le dice que el suyo es Meyara y ante esto él la llama Ara. Un poco nerviosa, ella le dice que puede llamarla de esa manera si él así lo prefiere. Internamente menciona que se asustó un poco ya que aquel nombre es muy parecido al que tenía en su vida anterior. Entonces Lech le pregunta si acaso se han conocido antes. Con sinceridad ella le responde que no lo recuerda, piensa para sí misma que no sabe si se conocieron antes de que ella reencarnara en el cuerpo de Meyara. Ella le responde que aun si no recuerda si se han visto antes, lo importante es que se vayan conociendo desde ese momento en adelante. Nuevamente la mira fijamente y con nervios ella se excusa diciendo que de igual manera no tiene mucho tiempo para estar allí dado a que tiene que irse. Vemos que esto toma a Lech por sorpresa y luego él le pregunta a dónde irá. Ella le responde que piensa viajar a Chiván, un pueblo en el este. Intenta despedirse diciendo que con suerte se encontrarán en otro momento, pero él la interrumpe diciéndole que la acompañará. Menciona que él también tenía planeado ir hacia el este, y dado a que no hay mucha seguridad fuera de la capital, lo más seguro es que él la acompañe. Sin saber cómo reaccionar, Meyara le dice que aún así ellos se conocen desde hace muy poco. Además menciona que el viaje podría tardar varios días y que ella no quiere ser una molestia para él. Ante esto Lech le dice que si no confía en él podrían hacer un juramento al lago de la luz de la luna. Sin esperar su respuesta, él saca una daga que sostenía en su cinturón y la sujeta sobre su muñeca mientras jura que pase lo que pase él la protegerá. Continúa diciendo que, sin importar el destino final, él la va a proteger de cualquier peligro hasta que llegue a su destino, y en el caso de que desobedezca su juramento, el dios de la luna castigará su alma. Al ver todo esto, ella intenta pedirle que no haga aquel juramento y luego le grita que se detenga. Meyara sujeta sus manos para detenerlo y le dice que no tenía que hacer eso, que pueden ir juntos sin ningún problema. Se nos cuenta que el juramento al lago de la luz de la luna pone en peligro la vida de toda persona que lo haga. Antiguamente era muy común en parejas cuando el hombre debía marcharse para luchar en una batalla. Meyara piensa que todo aquello es demasiado ya que solo se trata de un viaje que demorará unos pocos días. Sacude sus brazos eufóricamente y menciona que estaba muy preocupada de tener que ir sola, pero si él la acompaña entonces ella se sentirá más segura. Él la mira y luego le da una breve sonrisa. Vemos como Linden había visto toda aquella escena. A la mañana siguiente Meyara sale de su dormitorio estirándose. Luego se emociona al ver a Kelbert y se agacha para acariciarlo. En ese momento aparece el mayordomo de Lech, Tanma, quien le sonríe y le pregunta si ha dormido bien, luego menciona que es un honor volverla a ver. Ella le responde que igualmente es un gusto verlo de nuevo y le pide que la llame por su nombre. Tanma le informa que el desayuno ya está listo y le pide que lo siga. Al llegar ve a Linden y a Lech desayunando juntos. Meyara lo saluda e internamente menciona estar feliz de que sus ojos disfruten de una buena vista desde tan temprano. Linden le dice que el desayuno de allí es muy bueno y le pide que pruebe un poco ofreciéndole un plato. Al ver el plato lleno de comida, Meyara piensa que no está acostumbrada a comer tanto desde muy temprano dado que en su vida anterior siempre estaba apurada para llegar al trabajo y terminaba desayunando en el camino.
Duda de si aceptar, pero pensando en que Linden debe haberse esforzado en preparar ese plato para ella, decide que lo probará. Sin embargo, antes de que pueda hacerlo, Lech acerca un plato con 2 tostadas hacia ella. Él le dice que si come demasiado desde tan temprano se sentirá incómoda durante el viaje. Seguido a esto, él le ofrece una taza con una bebida caliente dentro. Ella le agradece y comienza a beber. Segundos después se le ve muy sorprendida al comprobar que tiene un gusto muy parecido a lo que solía beber en su vida pasada y menciona que no sabía que también existía algo así en ese mundo. Lech apoya su codo en la mesa y mientras la mira le pregunta si estaba delicioso. Nerviosa y un poco sonrojada, Meyara comienza a decir cosas sin sentido. Nuevamente él se dirige a ella y menciona que escuchó que aquella bebida sabría mejor si le agregaba miel en lugar de azúcar. Ella le responde que sí, al mismo tiempo que piensa que es difícil actuar normal cuando él la mira de esa manera. Pero pronto se dice a sí misma que debe calmarse. Entonces Linden le pregunta si ella había dicho que planeaba ir hacia el pueblo Chivan que está en el este. Meyara le responde que sí, y Linden menciona que esa misma mañana recibió una carta donde le informaban que debía ir al este por un asunto importante. Seguido a esto le pregunta si puede ir con ellos. Meyara se ve sorprendida y rápidamente Linden la mira suplicando y le pregunta nuevamente si puede acompañarlos. Cayendo ante sus encantos, ella le dice que sí puede ir. Se gira hacia Lech y le pregunta si aquello le parece bien. Él le responde que si eso es lo que ella quiere, entonces él no tiene ningún problema. Ella piensa que es un poco extraño dado a que el día anterior él parecía tener una mala relación con Linden. Meyara suspira y menciona para sus adentros que quería que estuviera en contra ya que le incomoda la idea de viajar con el segundo príncipe. Con eso ya acordado, ella les pregunta si les parece bien partir apenas terminen de desayunar. Minutos después los 3 salen del lugar y se encuentran con un carruaje esperando frente a ellos. Con emoción Meyara pregunta si ese carruaje es de Lech. Él le responde que sí y luego le ofrece su mano a la vez que le dice que deberían subir. Ella se le queda mirando unos segundos, pero luego le dice que eso no es necesario y que puede ir en otro carruaje. Lech le pregunta por qué van a ir separados y al final van hacia el mismo lugar. Meyara se queda pensando unos segundos. Luego decide que lo mejor será ir con él, por eso toma su mano y le agradece. Alejado de ellos, Linden habla con un par de hombres y luego les menciona que ya se encontrarán en la capital. Lech lo mira con sospecha y Linden se apresura a decirle que su carruaje aún no llega, por lo que le pregunta si puede ir con ellos. Lech le da una mirada fría. Entonces Linden se dirige a él como el archiduque y menciona que escuchó a su padre hablar de él, le dice que no esperaba encontrarlo allí y menos cruzarse con la princesa Darches. Lech lo interrumpe y le advierte de antemano que ella no sabe que es el archiduque Arvis, por lo que le dice que lo mejor será que no se lo diga. Tras esto Lech se gira para subirse a su carruaje. Entonces Linden recuerda que cuando era niño escuchó una conversación entre su padre y su hermano mayor. Él le dijo a su hermano Siquen que pase lo que pase, nunca debe contradecir al archiduque Arvis. Siquen le preguntó por qué deberían doblegarse ante él puesto que ellos son la familia imperial. Su padre solo le respondió que no importa cuál sea la situación, él nunca debe atreverse a oponerse al archiduque. Explica que si llega el momento en el que él apunte su espada hacia ellos, el imperio será destruido. Linden se queda unos segundos pensando en lo que debería hacer. Poco después vemos como los 3 junto a Kelbert van juntos en el carruaje. Meyara piensa que la situación es muy incómoda ya que Linden subió a último momento. Vemos como minutos antes ella fue la culpable de dejarlo subir cuando Linden se acercó a ella pidiéndole que por favor lo deje ir con ellos. Es en ese momento que Meyara se disculpa con Lech, ya que ese no es su carruaje. Él le responde que no le importa y le dice que si así es más cómodo para ella entonces así será. Piensa con alivio que por lo menos Lech parece no estar muy molesto, pero luego piensa que por días los 3 viajarán en el mismo carruaje. Se dice a sí misma que no va a poder soportar esa incomodidad tanto tiempo. Pensando en todo eso, ella se levanta de su lugar y comienza a moverse mientras dice que deberían intentar divertirse camino al pueblo de Chivan. Linden le advierte que es peligroso moverse en un transporte en movimiento, pero ella sigue agitando sus brazos con emoción. Tiempo después vemos como Meyara empezó a sentirse muy mareada y al final tuvieron que parar el carruaje unos minutos para que pudiera tranquilizarse y tomar un poco de aire.
Lech menciona que lo mejor sería que todos se tomen un momento para descansar. De esta forma Meyara terminó recostada en una cama de la posada que estaba por allí. Line le dice que se irá unos segundos para buscar algo que alivie su mareo, por lo que le pide que se quede descansando. Ella le agradece y le dice que lo va a estar esperando. Meyara menciona que en su vida pasada también solía marearse cuando se subía a cualquier tipo de transporte. Ella se recuesta pensando que la mejor forma para curar el mareo es el té de crisantemos, por ende, comienza a preguntarse si será muy difícil encontrarlo en ese mundo. Luego se escuchan unos golpes en la puerta. Meyara le dice a esa persona que pase. Entonces Lech se acerca hacia ella con una taza de té caliente en sus manos, y le pide que lo beba para sentirse mejor. Ella mira la taza y pregunta qué es. Lech le responde que es té de crisantemo. Meyara lo mira muy sorprendida y le pregunta cómo lo consiguió. Él duda unos segundos antes de responderle que Tanma le dijo que aquel té es bueno para el mareo. Internamente ella se sorprende de que en ese mundo también existan ese tipo de remedios caseros. Bebe el té y luego con una sonrisa le agradece. Lech menciona que el té tiene un hechizo especial para mantenerse caliente. Luego le dice que ese día descansarán en ese lugar y que ya al día siguiente continuarán con el viaje. Lech se gira para irse, pero antes de eso Meyara lo llama y le dice que ciertamente es una persona muy amable. Él se detiene antes de tocar el picaporte de la puerta y la mira unos breves segundos con una expresión extraña. Le dice que duerma un poco más y se va. Ya en el pasillo Lech piensa con una mirada seria que puede que esta vez sea de verdad. Brevemente vemos lo que parecen ser recuerdos de una chica que le dijo exactamente las mismas palabras que Meyara. Él piensa que puede que al fin la haya encontrado. Minutos después vemos cómo se acerca a Tanma y le pide que traigan el carruaje que está en el ducado. Su mayordomo menciona que de esa manera es posible que Meyara sienta menos mareos, pero dice que tendrán problemas si ella llega a reconocer la verdadera forma del carruaje. Lech le responde que si ella llega a reconocerlo entonces podrán estar más seguros de si es la persona que está buscando. Tanma le pregunta cómo es posible que aún no esté del todo seguro. Lech le responde que incluso si ella reconoció la verdadera forma de Kelbert, aún no pueden asegurarse de nada. Bromeando, Tanma pregunta cómo es posible que alguien que piense así pueda haber ido por todo el pueblo buscando un simple té de crisantemo. Continuando dice que el amo que él conoce no sería capaz de hacer todo eso si no estuviera seguro de que en verdad es ella. Ante esto Lech menciona que a pesar de todo lo que ha pasado ella sigue sin acordarse de él, y además su apariencia es completamente diferente. Tanma dice que aún así está seguro de que él ha podido darse cuenta de que su forma de reír es igual. Lech le da la razón y comienza a mencionar diferentes cosas como la forma en la que se juntan sus labios cuando está nerviosa, como sus ojos miran hacia otro lado cuando intenta ser precavida, la forma en la que le gusta mimar a Kelbert, que acostumbre a comer poco en el desayuno y que busque té de crisantemo cuando tiene mareos. Menciona que recuerda todos aquellos detalles muy bien y que no hay manera de que no la reconozca. Al ver su expresión Tanma intenta decirle algo, pero Lech lo interrumpe y le dice que de igual manera pronto podrán estar seguros de que es ella cuando pasen por el templo sagrado. Tanma le dice que lo entiende y luego piensa que es probable que él dude tanto debido a lo que pasó la última vez. Se nos cuenta que 2 años atrás una mujer de cabello rubio apareció en la mansión del ducado Arvis. Ella era la nueva santa del dios del sol que había ido hasta allí para dar su bendición. Sin embargo, el ducado Arvis siempre fue fiel al dios de la luna, por lo que ya tenían su bendición y por esa misma razón no necesitaban la bendición del dios del sol. Aquel día Lech se despertó a medianoche ante su llegada pensando que todo aquello era una molestia. Tanma trató de convencerlo diciendo que lo mejor sería intentar mantener una buena relación con ellos dado que sería complicado si llegaran a enemistarse. De esta forma Lech le dijo que la dejara pasar. Sin embargo, lo primero que hizo la santa al llegar fue señalar a Kelbert y decir correctamente que era un perro de 3 cabezas. De esta forma logró impresionar mucho a Lech. No obstante, al final resultó que ella solo había hecho un pacto con un demonio, y así pudieron saber que ella nunca fue la persona que Lech estaba buscando. Tanma pide internamente que por favor esta vez no pase nada que pueda herir y desilusionar a su majestad. De repente ambos escuchan unos gritos y cuando miran detrás de ellos ven como un chico había caído al suelo y un extraño líquido púrpura había comenzado a salir de su boca.
Lech lo mira perplejo al notar que eso era sangre y en ese momento él se da cuenta de lo que en verdad estaba pasando. En otro lugar vemos a alguien llamar a nuestra protagonista por su nombre real, Arali. Ella se encuentra con los ojos cerrados en una cama mientras una voz le pide que por favor abra los ojos. De repente la vemos despertar sobreexaltada en el cuerpo de Meyara. Linden le pregunta si está bien, detrás de él vemos a Lech junto a un doctor. Ella pregunta qué sucede y por qué la estaban mirando mientras dormía. Menciona para sus adentros que espera que no la hayan visto babear. Linden le pregunta si no siente síntomas como falta de aire o algo parecido. Ella le responde que se siente mucho mejor después de dormir un poco y pregunta qué es lo que sucede. Linden le dice que se alegra de que se encuentre bien y luego le explica que en esos momentos en el pueblo hay una enfermedad. Menciona que la situación parece ser muy seria y que se ha transmitido a la mitad del pueblo rápidamente e incluso la gente tuvo que montar carpas por la falta de espacio. Linden dice que con su autoridad logró que cerraran las puertas del pueblo, pero eso también hará que sea más difícil para ellos salir. Menciona que querían que al menos ella pudiera salir de allí. Meyara le dice que no quiere eso, ya que no desea ser la única recibiendo privilegios. Antes de que él le pueda responder, una voz comienza a escucharse desde un pequeño aparato mágico y Linden atiende lo que parece ser una llamada. Meyara piensa que aunque Linden no sea tan conocido entre la gente, ciertamente parece que él sabe tomar liderazgo como el príncipe que es. Ella piensa que también quiere aportar algo y ayudar lo mejor que pueda. De esta forma comienza a ayudar a la gente que estaba en las carpas. Luego escucha a Lech hablar con otra persona. Ella le pregunta qué han dicho los doctores y él le dice que parece que será difícil mejorar aquella situación sin la ayuda del poder sagrado. Ella piensa en voz alta que es un problema muy grave y que si al menos supieran la causa podría ser más de ayuda. Lech le dice que él se encargará de eso. Meyara se queda con la duda de a qué se refiere. Luego él menciona que anteriormente le pidió que tomara un descanso, pero no la vio descansar en ningún momento. Ella le responde que ya se siente mejor y que además sería un poco raro ser la única que está descansando. Seguido a esto ella menciona que si tal y como él le dijo iban a necesitar magia sagrada para solucionar toda esa situación, entonces deberían ponerse en contacto con el templo lo más rápido posible. Luego se pregunta a sí misma si acaso todo eso no fue mencionado en la novela original, ya que después de todo Olivia, la protagonista, era una santa. Menciona para sus adentros no poder creer que siendo un personaje que ha podido leer la novela y saber lo que pasará aún tenga tan poca información de lo que sucede. Lech comienza a decir que realmente no hay necesidad de contactar con el templo, dando a entender que hay otra manera de conseguir el poder sagrado. Ella le pregunta a qué se refiere con eso, pero él le dice que no es nada. Entonces Meyara le dice que se irá a entregar lo que tiene en las manos y luego volverá. Internamente piensa que es muy raro que Lech haya dicho algo tan vago sin explicar mucho más. La vemos ayudar a las demás personas en las carpas y tiempo después, cuando el sol ya está por esconderse, ella suelta un suspiro con cansancio y se sienta a tomar un respiro. De repente Lech aparece a su lado y le pregunta si por fin está descansando. Ella le dice que parecía estar muy ocupado antes, por lo que le pregunta por qué está allí. Él le dice que hay algo que no pudo terminar de decirle, pero antes de que pueda continuar es interrumpido por las maldiciones que suelta Linden. Meyara se acerca a él y le pregunta qué ha sucedido. Él le explica que acaba de contactarse con personas del Imperio para recibir ayuda y que ellos le dijeron que no podrán enviar ningún refuerzo. Ella se sorprende mucho de esto y él continúa mencionando que, aunque les explicó la situación, la única respuesta que le dieron es que no pueden mandar a nadie por algo sin importancia. Meyara observa a la gente alrededor y se pregunta cómo alguien puede decir que aquella situación es algo sin importancia. Linden menciona que es increíble que incluso en una situación así estén peleando por el poder. En ese momento Meyara recuerda que la torre mágica del palacio es de Linden, pero para aquellos que no lo apoyan, él como el príncipe heredero es una espina en los ojos. Además, Linden tiene una magia tan poderosa que podría ponerlos en jaque y esa es la razón por la que se resisten a él. Ella piensa que son muy egoístas y que es muy tonto que les importe más sus puestos que la gente. Linden le pregunta si ella no podría intentar contactarse con ellos. Meyara duda y menciona que es probable que sea difícil, ya que tras la ruptura de su compromiso comenzaron a esparcirse diferentes rumores. Linden se disculpa por hacerla sentir mal, pero Meyara piensa que si se siente mal es solo por no poder ser de ayuda.
Ella menciona que si las cosas son así entonces no tienen a quien más pedir ayuda. Nuestra protagonista piensa que el verdadero problema es que antes de que se despertara en el cuerpo de Meyara ella ya había sido acusada de haber envenenado a la protagonista principal. Debido a esto ella no cree que la escuchen. Pero de repente ella los mira y menciona que hay otro grupo de personas aparte del Templo del Sol y la Torre de Magos que podría ayudarlos. Linden no parece muy convencido de esto, pero Meyara le dice que si piensa bien en el imperio hay alguien más además del dios del sol. Lech la mira con una sonrisa mientras Linden se ve perplejo ante su idea. Pero Meyara continúa y menciona que pueden pedirle ayuda al dios de la luna. Piensa para sus adentros que de igual manera ella pensaba ir hasta el templo de la luna a buscar el amuleto. Menciona que dado a que los lunarianos tienen mala relación con los solarianos es posible que ellos la reciban mejor. Lech le pregunta si sabe cómo contactarlos, pero ella le dice que no. Entonces él saca un silbato de su bolsillo y se lo entrega. Ella duda un poco, pero usa el silbato y una extraña aura mágica comienza a rodearla. Minutos después ella piensa que parece no haber funcionado, pero comienzan a escuchar un sonido del cielo y entonces una gran ave de color negro se apoya en el brazo de Lech. Al verlo Meyara dice que es muy adorable y pregunta si puede acariciarlo. Lech deja que el ave se apoye en ella y le dice que podrá comunicarse con las personas del Templo de la Luna a través de él. Meyara le pide a Linden que se acerque para acariciar sus plumas, pero vemos como rápidamente él ya se había alejado de ella. Meyara se ve sorprendida por esto, pero luego le da el ave a Lech y le pide que lo sostenga mientras ella va a buscar pluma y papel para escribir la carta. En ese momento un niño llama su atención jalando su camisa. Él le pregunta si acaso ese sonido que escuchó vino del silbato que sostiene. Meyara le dice que sí y le pregunta si quiere probar a usarlo. Poco después ella comienza a quitarse el collar en el que estaba el silbato para prestárselo cuando el chico comienza a toser y de su boca sale sangre púrpura. Meyara entonces lo sujeta rápidamente y les pide a los demás que no se acerquen a ella. Piensa que al estar tan cerca del chico es probable que ella también haya sido afectada. Menciona para sí misma que lo mejor es apartarse de los demás hasta que llegue la ayuda. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando Lech la toma del brazo. Ella le pide que se aleje o él podría ser afectado también, pero él ignora esto y luego sujeta el brazo del niño para inspeccionarlo. De esta forma termina de comprobar que en efecto sí estaba enfermo. Meyara comienza a pensar en la posibilidad de que Lech se infecte por su culpa y sin poder soportar esa idea ella suelta un grito de desesperación. De esta forma y para sorpresa de todos, una luz comienza a brotar de las manos de Meyara. Segundos después la luz se desvanece y ella pregunta qué fue lo que sucedió. Lech le dice que observe con atención y le muestra el brazo del niño que ya se había curado. Ella se sorprende de esto y no sabe cómo reaccionar. El niño la mira y le dice con emoción que ella lo curó por lo que debe ser una sacerdotisa muy poderosa. Lech se gira para mirarla y le dice que ella lo hizo, que ella fue quien pudo curar al niño. Meyara comienza a decir que eso no es posible ya que no tiene ningún poder, pero luego ambos se giran cuando comienzan a escuchar unos gritos. Frente a ellos unas personas encapuchadas señalan a Meyara. Mencionan distintas cosas como su aura noble, su voz brillante y su belleza y dicen que ella es justo la persona que han estado buscando por tanto tiempo. Rodean a Meyara y se arrodillan frente a ella mientras nuestra protagonista se pregunta qué es lo que está sucediendo. De forma repentina se abre un portal mágico cerca de ellos y de él sale una mujer con cabello rosa. Meyara se pregunta de quién se trata y menciona haber sentido un aura muy fuerte. La mujer camina hasta estar frente a ella y se disculpa por haberla asustado. Ella le dice que no se preocupe y le pregunta quién es. Entonces la mujer se presenta como la sacerdotisa Lidia, una fiel servidora del dios de la luna. Poco después vemos como todos terminan sentados en una habitación. Lidia le dice que con ellos allí ella ya no debe preocuparse por la enfermedad. Meyara les agradece y luego pregunta cómo llegaron hasta allí si aún no habían enviado la carta. Lidia menciona que escucharon el silbido, explica que el silbato que usó tiene un hechizo especial que hace que puedan reconocerlo sin importar que tan lejos estén. Luego le dice que no todos son capaces de usar el silbato, sino que solo hay una persona en todo el mundo capaz de utilizarlo. Y esa persona es la mujer elegida por el dios de la luna, en otras palabras, la santa del templo lunar. Lidia le ofrece una reverencia y menciona que la ha estado esperando desde hace mucho tiempo.
Seguido esto dice: alabada sea la próxima santa del templo de la luna. Meyera se queda perpleja ante esto. Y no sería hasta tiempo después que también descubriría la verdadera identidad de Lech como el rey demonio que destruiría todo el imperio por ella. Recuerda dejar un like y suscribirte para más contenido como este. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.